Mi vida, hasta hacía apenas unas semanas, se deslizaba por los cauces de una monotonía predecible, casi reconfortante en su falta de sobresaltos. Me llamo Leo. A mis 30 y tantos, había decidido recientemente mudarme a una casa algo apartada, en las afueras de la ciudad, buscando esa clase de silencio que solo se encuentra cuando los edificios altos dejan de arañar el cielo y el asfalto cede terreno a la tierra y a una vegetación más agreste. La casa era antigua, con ese crujir de maderas que habla de historias pasadas, y un jardín que prometía más trabajo del que inicialmente había previsto. Era precisamente esa tranquilidad, ese aislamiento autoimpuesto, lo que anhelaba tras años sumergido en el bullicio incesante del centro urbano y una ruptura sentimental que había dejado más ecos de los deseados. La primera semana transcurrió entre cajas de mudanza, el olor a pintura fresca y el descubrimiento paulatino de los ruidos propios del lugar. El viento silbando entre los árboles añosos, el canto lejano de algún ave nocturna, el chirrido ocasional de una rama contra el tejado. Nada que perturbara mi recién estrenada paz. Me había acostumbrado a cenar frugalmente mientras leía algún libro pendiente o simplemente contemplaba el jardín oscurecerse a través del amplio ventanal del salón. Fue en una de esas noches, con una luna tímida que apenas se atrevía a despuntar entre un manto de nubes densas, cuando ocurrió el primer evento que alteraría sutilmente la partitura de mi existencia. Un maullido. Al principio, lo achaqué al cansancio o a algún gato vecino explorando nuevos territorios. Pero el sonido se repitió, más insistente, más cercano. Provenía directamente de la ventana de la cocina, aquella que daba al porche trasero, sumido en una oscuridad casi total. Dejé mi libro sobre la mesa, una extraña curiosidad mezclada con una pizca de aprensión, comenzando a hormiguear en mi interior. Me acerqué con sigilo, apartando ligeramente la cortina. Y allí estaba. Recortada contra la penumbra, una silueta felina, inmóvil. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad fosfórica. Dos pequeñas esmeraldas líquidas que me observaban fijamente. Era un gato de un negro profundo, un negro que parecía absorber la poca luz circundante. No era especialmente grande, pero había algo en su porte, en la manera en que mantenía la mirada, que resultaba extrañamente imponente. Volvió a maullar, un sonido lastimero, casi una súplica. Dudé. Nunca había sido una persona de animales, y menos de gatos, con esa independencia suya que siempre me había parecido un tanto altiva. Pero la noche era fría, y había algo en aquella mirada que trascendía la simple necesidad animal. Parecía consciente. Abrí la ventana con lentitud. El gato no se movió, ni un ápice. Simplemente esperó. «Bueno, pequeño intruso, ¿qué te trae por aquí?», musité, más para mí mismo que para él. Extendí una mano con cautela. El gato, tras un instante que me pareció eterno, se restregó suavemente contra mis dedos. Su pelaje era sorprendentemente suave, denso. Finalmente, con un suspiro que mezclaba resignación y una incipiente simpatía, abrí la puerta del porche. «Solo por esta noche», me dije, aunque una parte de mí ya sospechaba que aquella afirmación era una pequeña mentira piadosa. El gato entró sin vacilar, como si conociera cada rincón de la casa, y se detuvo en el centro de la cocina, mirándome de nuevo con esos ojos hipnóticos. Le improvisé un lecho con una vieja toalla en un rincón y le ofrecí un poco de leche, que bebió con parsimonia. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquellos ojos verdes y la sensación de que su llegada no había sido una simple casualidad. El silencio de la casa ya no era el mismo. Ahora contenía una nueva presencia, silenciosa y enigmática. Poco imaginaba que aquel felino, bautizado improvisadamente por mí como Noche, debido a la oscuridad de su pelaje y al momento de su aparición, estaba a punto de convertirse en el oscuro preludio de una serie de experiencias que desdibujarían los límites de mi realidad.
La monotonía, definitivamente, había llegado a su fin. Los primeros días con Noche fueron una extraña mezcla de normalidad y una creciente sensación de inquietud. Durante las horas de luz, se comportaba como cualquier otro gato. Dormitaba largas siestas en algún rayo de sol que se filtraba por la ventana, se acicalaba con meticulosa paciencia, o jugaba torpemente con alguna mota de polvo. Era, en apariencia, un animal tranquilo, casi indolente. Pero era al caer la tarde, cuando las sombras comenzaban a estirarse y a devorar los contornos de la casa, que su comportamiento sufría una transformación sutil pero perceptible. Sus ojos, de un verde intenso y brillante, parecían adquirir una profundidad aún mayor en la penumbra. Y comenzaba su vigilia. Se apostaba en el pasillo, en el umbral de una puerta o simplemente en medio de una habitación a oscuras, y permanecía allí, inmóvil durante minutos que se me antojaban horas, con la mirada fija en un punto aparentemente vacío. Podía ser una esquina del techo, un tramo desnudo de pared o el espacio vacío bajo un mueble. No había nada allí, al menos nada que mis ojos pudieran detectar. Pero Noche miraba con una concentración tan absoluta, tan absorta, que era imposible no sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Al principio, intenté racionalizarlo. Son cosas de gatos, me decía. Quizás ven insectos diminutos o perciben corrientes de aire que yo no noto. Pero la persistencia de su conducta, la inteligencia casi humana que parecía destilar su mirada fija, comenzaba a minar mis explicaciones lógicas. No era la mirada curiosa de un animal rastreando una presa. Era una observación intensa, como si estuviera presenciando algo, o a alguien, invisible para mí. Una noche, mientras leía en el salón, sentí su presencia a mi lado. Estaba sentado sobre la alfombra, pero no me miraba a mí. Sus pupilas, dilatadas hasta convertir sus iris verdes en finos aros luminosos, estaban clavadas en la pared opuesta, justo encima del sofá vacío. Mantuvo esa postura durante tanto tiempo que empecé a sentirme genuinamente incómodo. Intenté llamarlo, chasqueé los dedos. Parpadeó lentamente, como saliendo de un trance, me dedicó una mirada fugaz y casi indiferente, y luego volvió a fijar su atención en el mismo punto. Fue entonces cuando empecé a sentirlo, esa desagradable sensación de no estar solo, incluso cuando Noche era mi única compañía visible. Era como si su mirada insistente abriera una especie de brecha en mi percepción, permitiéndome atisbar la posibilidad de otras presencias. Empecé a observar los mismos puntos que él, esforzándome por ver lo que tanto atraía su atención. Mis ojos solo encontraban el papel pintado desvaído, las sombras inertes proyectadas por los muebles, la quietud de una casa dormida. Pero la duda se había instalado. ¿Y si Noche veía algo que yo no podía? ¿Y si sus ojos eran ventanas a una realidad paralela que coexistía con la mía, solapándose en la oscuridad? El ambiente en la casa se tornó gradualmente más pesado, especialmente al anochecer. Ya no sentía aquella paz inicial de mi retiro campestre. Ahora, cada crujido de la madera, cada susurro del viento, parecía adquirir un nuevo significado, teñido por la posibilidad de lo desconocido. Y siempre, en algún rincón, estaban los ojos de Noche, vigilantes, fijos en algo que permanecía obstinadamente oculto a mi entendimiento. Comencé a dormir con una pequeña luz encendida en el pasillo, una concesión infantil a un miedo que se negaba a ser nombrado, pero que crecía, alimentado por el misterio insondable de la mirada de aquel gato negro llegado de la nada. La oscuridad ya no era simplemente ausencia de luz. Se había convertido en un lienzo sobre el cual Noche proyectaba mis temores más primarios. Con el paso de las semanas, la peculiaridad más destacada de Noche se hizo innegable. Su vida parecía regirse por un reloj interno sincronizado con las profundidades de la noche. Si durante el día su actividad era la de un felino doméstico común, con la llegada del crepúsculo se transformaba en una criatura de hábitos nocturnos tan marcados que resultaban casi rituales. Y yo, su involuntario compañero humano,
Me veía cada vez más arrastrado a su órbita sombría. Era alrededor de la medianoche, o en las horas subsiguientes, cuando noche entraba en su fase de mayor actividad, una actividad que iba más allá de la simple exploración felina. Comenzaba a moverse por la casa con un propósito silencioso y determinado. Lo oía, o más bien lo sentía, incluso desde mi habitación. Sus sigilosas patas apenas producían sonido sobre el suelo de madera, pero su presencia era palpable, una energía concentrada que se desplazaba por los corredores oscuros. Más de una vez me desperté sobresaltado, no por un ruido, sino por una quietud expectante, solo para encontrar a Noche sentado en el umbral de mi puerta, mirándome fijamente en la penumbra. Sus ojos brillaban con una urgencia silenciosa. Si me levantaba, él se movía, dirigiéndose hacia alguna parte específica de la casa, deteniéndose cada pocos pasos para asegurarse de que lo seguía. Era una invitación muda, una orden tácita. Al principio, mi curiosidad superaba mi aprensión. ¿Qué quería mostrarme? ¿A dónde me llevaba con tanta insistencia? Lo seguía por los pasillos fríos y silenciosos, donde la única luz era la que se filtraba pálidamente desde el exterior o la que proyectaba mi teléfono móvil. Noche me guiaba invariablemente hacia los lugares más oscuros y olvidados de la casa. El sótano húmedo y polvoriento, al que apenas había bajado un par de veces. El ático, lleno de telarañas y objetos cubiertos por sábanas que parecían sudarios. O simplemente un rincón vacío y oscuro del salón, donde la temperatura siempre parecía ser unos grados más baja. En esos lugares, Noche se detenía. A veces se frotaba contra mis piernas, ronroneando suavemente, como si quisiera tranquilizarme. Otras veces simplemente se sentaba y volvía a clavar su mirada en algún punto invisible, como en sus vigilias anteriores, pero ahora con una intensidad que sugería que esperaba que yo también viera, o sintiera, lo que él percibía. Era como si intentara decirme, aquí, es aquí donde debes prestar atención. Empecé a asociar estas excursiones nocturnas con una creciente sensación de malestar. No sucedía nada tangible en esos momentos. No había apariciones ni sonidos estruendosos. Era algo mucho más sutil y por ello más perturbador. Una opresión en el pecho, el vello de la nuca erizado, la sensación de que el aire se volvía más denso, más cargado. Era como si Noche, al llevarme a esos lugares en la quietud de la noche, estuviera afinando mis sentidos a una frecuencia diferente, una en la que lo invisible comenzaba a susurrar. Llegué a pensar que el gato no era un simple animal, sino una especie de heraldo, un mensajero de la noche misma, o de lo que en ella habitaba. Su insistencia en guiarme no parecía juguetona ni casual. Había una seriedad, una solemnidad en sus acciones que me helaba la sangre. ¿Qué intentaba comunicarme? ¿Era una advertencia? ¿O era una invitación a cruzar un umbral que quizás era mejor no traspasar? La respuesta se me escapaba, perdida en la oscuridad que Noche parecía navegar con tanta naturalidad, mientras yo solo podía tropezar torpemente tras él, cada vez más consciente de que mi nueva casa y mi nuevo compañero felino ocultaban secretos que apenas comenzaba a entrever. La medianoche ya no era solo una hora en el reloj. Se había convertido en el momento en que el velo entre los mundos parecía más fino, y Noche era el único que conocía el camino. Las incursiones nocturnas con Noche, mi silencioso guía felino, comenzaron a tener un efecto acumulativo en mi percepción del entorno. Ya no solo eran sus ojos fijos en la nada, o sus paseos deliberados por la oscuridad los que me inquietaban. Era lo que yo mismo empezaba a experimentar en esos momentos de quietud forzada y expectación inducida. Los sonidos. Al principio eran tan leves, tan esquivos, que dudaba de mis propios oídos. Mientras seguía a Noche por los corredores fríos de la casa, o cuando me detenía con él en algún rincón sombrío del sótano o del desván, me parecía captar susurros. Eran como el roce de la seda, el murmullo distante de voces sin palabras discernibles, tan efímeros que se desvanecían antes de que pudiera estar seguro de haberlos oído.
Los atribuía al viento que se colaba por alguna rendija mal sellada, al crujir natural de la vieja estructura de la casa, a mi propia mente sugestionada por el ambiente y la tensión. Noche, sin embargo, reaccionaba a ellos. Cuando uno de estos susurros apenas perceptibles flotaba en el aire, sus orejas se crispaban, girando como pequeñas antenas parabólicas, tratando de localizar la fuente. A veces, ladeaba la cabeza, como si escuchara atentamente una conversación inaudible para mí. Era su reacción, más que los propios sonidos, lo que me convencía de que no eran producto de mi imaginación. Él los oía con claridad, y su atención me forzaba a aguzar el oído, a tratar de descifrar esos fragmentos acústicos que parecían emanar de las propias paredes. Una noche, mientras Noche me había conducido al pie de la escalera que subía al ático, un susurro fue un poco más claro, o al menos, más persistente. No entendí palabras, pero sí una cadencia, una especie de lamento ahogado, casi musical en su tristeza. Duró apenas unos segundos. Miré a Noche. Estaba tenso con el pelaje ligeramente erizado en el lomo, mirando hacia la oscuridad de la escalera. Por primera vez, no parecía un guía seguro, sino un explorador cauteloso en territorio hostil. Estos incidentes auditivos se volvieron más frecuentes, aunque nunca llegaron a ser conversaciones claras. Eran siempre fragmentos, murmullos, el eco de algo dicho hace mucho tiempo o muy lejos. A veces, creía escuchar mi nombre, o algo parecido, susurrado con una voz neutra, imposible de identificar. Era como si la casa respirara, exhalando viejas conversaciones, viejos secretos. El problema era que estos sonidos, o la percepción de ellos, no se limitaban ya a mis excursiones con Noche. Empezaba a oírlos incluso estando solo, durante el día, aunque de forma mucho más tenue. Un siseo mientras lavaba los platos, un murmullo mientras leía en el salón. Eran tan sutiles que me hacían dudar constantemente de mi cordura. ¿Me estaba volviendo paranoico? ¿Era el aislamiento, la casa vieja, el gato misterioso? Traté de encontrar explicaciones lógicas. Revisé cada ventana, cada puerta, buscando corrientes de aire. Puse la oreja contra las paredes intentando identificar si eran tuberías o el asentamiento de la estructura. Pero nada justificaba la naturaleza casi vocal de esos sonidos. Y siempre, la confirmación silenciosa de Noche. Si yo oía algo y dudaba, solo tenía que buscarlo. Lo encontraba invariablemente alerta, escuchando, sus ojos verdes fijos en la dirección de la que parecían provenir los murmullos. Los susurros en el viento, o lo que fueran, añadieron una nueva capa de terror psicológico a mi existencia. Ya no era solo lo que Noche veía, sino lo que ambos empezábamos a oír. La casa se estaba comunicando, o algo dentro de ella lo hacía, y yo era un oyente reacio, cada vez más atrapado en una sinfonía de sonidos inexplicables que Noche parecía comprender mucho mejor que yo. El silencio, antes mi refugio, ahora estaba preñado de voces apenas audibles, y cada ráfaga de viento contra los cristales me hacía contener la respiración, preguntándome qué palabras ocultas traería consigo. La relación con Noche seguía siendo un enigma. A veces, su comportamiento parecía protector, otras veces, simplemente extraño, como si obedeciera a una lógica que se me escapaba por completo. Y luego estaban sus regalos. No eran las típicas ofrendas de un gato cazador. De hecho, nunca lo vi perseguir un ratón o un insecto con verdadero interés. Sus presentes eran de una naturaleza mucho más peculiar y, francamente, perturbadora. El primero apareció una mañana en la alfombra del pasillo, justo delante de la puerta de mi habitación. Era una pluma, pero no una pluma común de gorrión o paloma. Era larga, de un color grisáceo opaco, casi como ceniza, y tenía una textura extraña, rígida y frágil al mismo tiempo. Parecía increíblemente vieja. La examiné con cuidado, preguntándome de qué clase de ave podría provenir. No encontré ninguna explicación. Noche estaba sentado a poca distancia, acicalándose una pata con aire indiferente,
aunque lo había visto momentos antes observándome desde el quicio de la puerta del salón, como esperando mi reacción. Unos días después, encontré el segundo regalo. Estaba colocado cuidadosamente sobre mi almohada. Era un botón antiguo, de nácar, con un tallado intrincado que representaba una especie de flor estilizada. Estaba ligeramente amarillento por el tiempo y tenía un pequeño hilo deshilachado, aún prendido a uno de sus agujeros. La sensación de que aquel objeto había pertenecido a alguien, que había sido parte de una prenda usada, quizás amada, me produjo un escalofrío. ¿De dónde diablos sacaba Noche estas cosas? La casa era vieja, sí. Había explorado el sótano y el ático de forma superficial, y aunque estaban llenos de trastos y polvo, no recordaba haber visto objetos tan específicos y tan evocadores. Era como si Noche tuviera acceso a un escondrijo secreto de reliquias olvidadas, o como si las materializara de la nada. El tercer regalo fue el que realmente comenzó a inquietarme profundamente. Lo encontré al pie de la escalera que conducía al ático, el mismo lugar donde había escuchado aquel susurro lastimero. Era una pequeña muñeca de trapo. Estaba sucia, descolorida, con un ojo de botón colgando de un hilo, y una sonrisa cosida que parecía más una mueca de dolor. Le faltaba un brazo. La tela de su vestido era de un estampado floral que debió ser alegre en algún momento, pero que ahora estaba manchado y raído. Había algo intensamente triste y desolador en aquella pequeña figura. Cuando la recogí, una oleada de frío me recorrió el brazo. Noche estaba allí, por supuesto, observándome desde la oscuridad del primer escalón, sus ojos verdes brillando con una intensidad casi febril. No maulló, no se movió, solo miraba. Estos regalos se volvieron una especie de ritual macabro. Cada pocos días, aparecía un nuevo objeto, una llave oxidada que no abría ninguna cerradura que yo conociera, un trozo de encaje amarillento, una pequeña medalla religiosa deslustrada. Todos eran objetos antiguos, cargados de una historia silenciosa y a menudo melancólica. Y siempre aparecían en lugares significativos, lugares donde Noche me guiaba por la noche, o donde los fenómenos inexplicables eran más intensos. Empecé a sentir que Noche no solo me estaba mostrando cosas o alertándome de presencias. Era como si estuviera tratando de contarme una historia fragmentada y oscura, a través de estos objetos perdidos. Cada regalo era una pieza de un rompecabezas que no sabía cómo armar, ni si realmente quería hacerlo. La casa, bajo la influencia de su enigmático felino, se estaba convirtiendo en un museo de tristezas olvidadas, y yo era su único y reacio visitante, guiado por un curador de pelaje negro y ojos como faros en la penumbra. La curiosidad inicial que sentí por Noche se había transformado en una mezcla de temor y una extraña dependencia. Necesitaba entender, pero cada paso hacia la comprensión parecía hundirme más en la oscuridad. La atmósfera en la casa se volvía cada día más opresiva. Los susurros, los regalos macabros de Noche, su mirada constante hacia lo invisible. Todo ello estaba tejiendo una red de ansiedad a mi alrededor. Y entonces comenzaron los incidentes con las puertas. Al principio, eran cosas tan sutiles que casi las pasaba por alto, atribuyéndolas a mi propia distracción o a las corrientes de aire de una casa vieja. La primera vez fue la puerta del armario del pasillo. Estaba seguro, absolutamente seguro, de haberla cerrado por completo antes de irme a dormir. Era una manía mía, comprobar cerraduras y cerrojos. Pero por la mañana, al pasar, la encontré ligeramente entornada, apenas una rendija, pero lo suficiente para que la oscuridad del interior pareciera observarme. Noche estaba acurrucado no muy lejos, en su rincón favorito de la alfombra, y me miró con esa expresión suya impenetrable cuando me detuve a cerrarla de nuevo. Unos días después, fue la puerta del sótano. Siempre la mantenía cerrada con llave, más por aprensión que por necesidad real. Era un lugar que me producía una particular desazón. Al bajar a la cocina una mañana,
Vi que la llave estaba puesta en la cerradura, girada, y la puerta estaba abierta unos centímetros, revelando el primer escalón oscuro y polvoriento que descendía a las profundidades. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había olvidado cerrarla? Imposible. Recordaba perfectamente haber echado la llave la noche anterior, después de que Noche me hubiera guiado hasta allí en una de sus insistentes expediciones nocturnas. Estos incidentes se repitieron con otras puertas. La del baño, la de una habitación de invitados que nunca usaba, incluso la puerta trasera, que siempre cerraba con doble pestillo. Nunca las encontraba abiertas de par en par, sino siempre ligeramente entreabiertas, como una invitación discreta pero perturbadora a mirar dentro, a cruzar el umbral. Lo más inquietante era que Noche solía estar cerca cuando descubría estas anomalías. A veces, lo encontraba sentado justo frente a la puerta entreabierta, como si la estuviera custodiando, o, peor aún, como si hubiera sido él quien la hubiera abierto. Pero ¿cómo podía un gato abrir puertas cerradas? Algunas incluso con llave. La idea era absurda, pero la alternativa, que alguien o algo más lo estuviera haciendo, era mucho más aterradora. Empecé a sentirme vulnerable, como si la integridad de mi hogar, mi refugio, estuviera siendo violada de una forma sutil e invisible. No era una invasión física, no había señales de fuerza ni de presencia humana. Era algo más insidioso, una manipulación del entorno que parecía diseñada para desestabilizarme, para mantenerme en un estado de alerta constante. Una noche, la puerta de mi propio dormitorio, que siempre cerraba por dentro antes de acostarme, apareció entreabierta a la mañana siguiente. Ese fue el punto de inflexión. El miedo se convirtió en algo más tangible, más personal. La sensación de invasión ya no era sutil. Era una violación directa de mi espacio más íntimo. Noche dormía a los pies de mi cama, o al menos eso creía yo. Cuando abrí los ojos y vi la rendija de luz del pasillo filtrándose por la puerta, él ya estaba despierto, sentado en el suelo, observando la apertura con su habitual intensidad. Comencé a dudar de todo. ¿Estaba sonámbulo? ¿Lo hacía yo mismo sin darme cuenta? Instalé pequeñas marcas de cinta adhesiva en las puertas para comprobar si se movían. A la mañana siguiente, algunas cintas estaban rotas. El miedo se mezcló con una creciente paranoia. La casa ya no se sentía segura. Era como si sus límites fueran permeables, como si las barreras físicas ya no significaran nada para aquello que la habitaba, y cada puerta entreabierta era un recordatorio silencioso de mi impotencia, una mueca burlona de la entidad invisible que jugaba conmigo, con Noche como su enigmático cómplice, o su igualmente perplejo observador. La línea entre ambos roles se volvía cada vez más borrosa. La tensión en la casa había alcanzado un nivel casi insoportable. Los susurros persistían. Noche continuaba con sus ofrendas crípticas y las puertas se negaban a permanecer cerradas. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar asideros en la realidad, luchaba contra la creciente evidencia de que algo anómalo estaba ocurriendo. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a danzar. No me refiero a las sombras normales, las proyecciones alargadas y distorsionadas de los muebles bajo la luz de la luna o de una lámpara solitaria. Hablo de otra cosa, de movimientos furtivos en el rabillo del ojo, de oscuridades que parecían tener voluntad propia, que se deslizaban por las paredes o el suelo donde no deberían existir. Al principio, eran fugaces, casi imperceptibles. Una mancha más oscura que se movía rápidamente por el pasillo cuando encendía la luz, un contorno indefinido que se desvanecía al girar la cabeza. Lo achaqué al cansancio, al estrés, a la sugestión. Mis ojos, fatigados por las noches de insomnio y la constante vigilancia, debían estar jugándome malas pasadas, pero Noche también las veía. O al menos, reaccionaba a ellas. Lo observaba seguir con la mirada algo que yo apenas atisbaba. Sus pupilas se dilataban, su cuerpo se tensaba,
A veces incluso emitía un gruñido bajo y gutural dirigido hacia el lugar donde yo había creído ver moverse una sombra. Si intentaba seguir la dirección de su mirada, solo encontraba la pared vacía o el suelo inmóvil. Pero la reacción del gato era inconfundible. Él veía algo que se movía, algo que yo solo percibía como una alteración efímera en el campo visual. Una tarde, mientras el sol comenzaba a declinar y la casa se sumía en esa luz crepuscular que todo lo tiñe de melancolía, estaba sentado en el salón, intentando concentrarme en un libro. Noche dormitaba en el sofá opuesto. De repente, una sombra densa y alargada se proyectó en la pared junto a la chimenea, como si alguien alto y delgado estuviera de pie allí. Pero no había nadie. La sombra se onduló, se contrajo y luego se deslizó rápidamente hacia el techo, desapareciendo. Duró apenas un par de segundos, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara y el libro cayera de mis manos. Miré anoche. Estaba despierto, erguido, con las orejas tiesas y los ojos clavados en el punto exacto donde la sombra se había desvanecido. Estos incidentes se hicieron más frecuentes y más audaces. Ya no eran solo movimientos en la periferia de mi visión. A veces, veía formas oscuras y vagamente humanoides detenerse por un instante en el umbral de una puerta o cruzar rápidamente el fondo de un pasillo. Nunca eran nítidas, siempre envueltas en una especie de neblina oscura, como si estuvieran hechas del mismo tejido de la noche. La peor experiencia ocurrió una madrugada. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana. Y entonces la vi. Una sombra, más densa y oscura que la propia oscuridad del rincón más alejado de mi cama, estaba allí, inmóvil. No tenía rasgos discernibles, solo una silueta vaga y antropomórfica. Contuve la respiración, paralizado por el terror. Noche, que dormía a los pies de mi cama, se incorporó lentamente, sin apartar la mirada de la forma oscura. Emitió un siseo bajo, profundo, un sonido que nunca antes le había oído. La sombra pareció fluctuar, como si estuviera hecha de humo. Y luego, lentamente, retrocedió y se fundió con la oscuridad del rincón, desapareciendo. Me quedé temblando, con el sudor frío empapando mi pijama. Noche saltó de la cama y se acercó con cautela al rincón, olfateando el aire, antes de volver y restregarse contra mi mano, ronroneando suavemente, como intentando calmarme. Las sombras danzantes se convirtieron en una constante en mis noches, a veces también en mis días. Eran la manifestación visual de la presencia que sentía, la prueba de que no estaba solo. Pero su naturaleza esquiva, su negativa a mostrarse plenamente, las hacía aún más terroríficas. Eran la personificación de lo desconocido, entidades hechas de oscuridad que se movían por mi casa con una libertad que me resultaba insoportable. Y Noche, mi enigmático compañero, era el único testigo, aparte de mí, de esta danza macabra que se desarrollaba en los límites de la percepción. Entre los muchos lugares a los que Noche me conducía en sus erráticas peregrinaciones nocturnas, había uno que destacaba por la particular y desagradable sensación que me provocaba. Era un pequeño tramo del pasillo que conectaba el salón con la cocina, justo al lado de la puerta que daba al sótano. No había nada especial en él a simple vista. Las mismas paredes con papel pintado desvaído, el mismo suelo de madera crujiente. Sin embargo, cada vez que pasábamos por allí, especialmente de noche y guiado por el gato, una opresión palpable se apoderaba del ambiente. Noche siempre se detenía en ese punto exacto. Se sentaba, a veces se erizaba ligeramente, y miraba fijamente hacia la pared o hacia la puerta del sótano, como si allí se concentrara algo de particular interés para él. Y era entonces cuando yo lo sentía. Una caída de temperatura. No era una corriente de aire. Era un frío distinto, penetrante, que parecía emanar de las propias paredes, del suelo. Un frío húmedo, como el de una cripta,
que me calaba hasta los huesos y me erizaba el vello de los brazos y la nuca, independientemente de la temperatura del resto de la casa. Al principio, lo achaqué a la proximidad del sótano, que siempre era más fresco y húmedo. Pero este frío era diferente, más localizado, más intenso. Podías dar un paso y entrar en él, y dar otro paso y salir, como si fuera una bolsa de aire helado suspendida en el pasillo. Y siempre iba acompañado de esa sensación de pesadez, de una quietud expectante, como si algo invisible estuviera conteniendo la respiración junto a mí. Noche parecía particularmente sensible a este punto frío. A veces, evitaba pisar directamente esa zona, rodeándola con cautela. Otras, se tumbaba justo en el borde, observando el espacio vacío con una concentración absoluta. Si intentaba acariciarlo mientras estaba en ese estado, se tensaba y a veces incluso emitía un leve gruñido de advertencia, sin apartar la mirada de su objetivo invisible. Comencé a experimentar con ello. Llevaba un pequeño termómetro digital. En el resto del pasillo la temperatura podía ser de, digamos, 20 grados. Al entrar en el punto frío, el termómetro bajaba bruscamente a 15, a veces incluso a 12 grados, en cuestión de segundos. Era una diferencia demasiado grande para ser natural. Una noche estaba especialmente agitado en ese lugar. Iba y venía, maullando suavemente, restregándose contra mis piernas y luego volviendo a mirar la pared. Me armé de valor y me acerqué a la pared que él tanto observaba, justo en el centro de la zona helada. Extendí la mano. La superficie del papel pintado estaba fría al tacto, anormalmente fría, como si hubiera hielo detrás. Y por un instante, solo un instante, creí sentir algo más. Una leve vibración, como el eco de un latido muy lento y profundo. Retiré la mano como si me hubiera quemado. El punto frío se convirtió en una obsesión para mí. ¿Qué lo causaba? ¿Por qué allí? ¿Estaba relacionado con el sótano, con la historia de la casa? Noche, con su insistencia, parecía querer que yo descubriera algo, que entendiera la naturaleza de ese lugar. Pero cada vez que me acercaba, el miedo se intensificaba. Era una sensación visceral, la de estar al borde de algo prohibido, de un conocimiento que quizás era mejor no adquirir. La casa estaba llena de misterios, pero el punto frío era, de alguna manera, el epicentro de su extrañeza. Era el lugar donde la presencia invisible se sentía más fuerte, más concentrada. Y Noche, mi gato negro de ojos esmeralda, era el guardián de ese umbral helado, o quizás el que me empujaba, noche tras noche, a cruzarlo. La pregunta era si tendría el valor, o la locura, de hacerlo. El frío no solo calaba mis huesos, sino también mi determinación, dejando tras de sí un pozo de terror puro y primordial. El asedio psicológico al que me veía sometido durante mis horas de vigilia comenzó a infiltrarse, inevitablemente, en el supuesto refugio de mis noches, el sueño. Si durante el día la casa era un escenario de susurros, sombras y fríos inexplicables, por la noche se convertía en el telón de fondo de pesadillas cada vez más vívidas y perturbadoras. Al principio, eran sueños confusos, fragmentos de ansiedad que reflejaban mis temores diurnos. Soñaba con pasillos interminables y oscuros, con puertas que se abrían y cerraban solas, con ojos que me observaban desde las grietas de las paredes. Noche solía aparecer en estos sueños, a veces como una figura tranquilizadora, guiándome a través de la oscuridad, otras veces como un observador distante y enigmático, con sus ojos verdes brillando con un conocimiento que se me negaba. Pero con el tiempo, los sueños se volvieron más específicos, más temáticos, y extrañamente coherentes con los misterios que envolvían la casa. Soñaba recurrentemente con el sótano. En mis pesadillas, descendía por aquella escalera polvorienta hacia una oscuridad que parecía palpitar. Oía los mismos susurros que en la vigilia, pero en el sueño eran más claros, aunque seguían siendo ininteligibles.
como si alguien intentara desesperadamente comunicarse conmigo desde el otro lado de un velo. A veces, en el fondo del sótano onírico, vislumbraba una forma oscura, inmóvil, que sabía, con una certeza aterradora, que no debía mirar directamente. Otro sueño recurrente involucraba a la muñeca de trapo que Noche me había regalado. En él, la muñeca estaba sentada en mi cama, observándome con su único ojo de botón. Su sonrisa cosida parecía ensancharse, y a veces creía oír una risa infantil y ahogada que helaba mi sangre. Intentaba gritar, moverme, pero estaba paralizado, prisionero de la mirada vacía de aquel juguete macabro. Noche también jugaba un papel crucial y ambiguo en estas pesadillas. A veces, lo veía luchar contra las sombras que me acechaban, un pequeño guerrero de pelaje negro enfrentándose a horrores indecibles. Otras veces, sin embargo, parecía ser él quien me conducía hacia el peligro, como si estuviera probándome, o como si fuera cómplice de las entidades que poblaban mis sueños. En una pesadilla particularmente angustiante, Noche me hablaba con una voz humana, profunda y resonante, revelándome secretos sobre la casa que olvidaba al despertar, dejando solo una estela de pavor y confusión. Me despertaba de estas pesadillas bañado en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado, a menudo con un grito ahogado en la garganta. Lo primero que hacía era buscar a Noche. Solía encontrarlo durmiendo tranquilamente a los pies de mi cama o en su rincón habitual, como si nada hubiera pasado, pero a veces lo encontraba despierto, observándome con esa mirada suya insondable, como si supiera exactamente lo que acababa de experimentar en el mundo de los sueños. El límite entre la vigilia y el sueño comenzó a difuminarse. Las sensaciones de las pesadillas, el miedo, la opresión, la presencia de lo invisible, se prolongaban durante el día, tiñendo mi realidad de una constante aprensión. Ya no había descanso. Si la casa me aterrorizaba despierto, mi propia mente se convertía en una cámara de tortura durante la noche. Comencé a tener miedo de dormir, pero el agotamiento físico y mental me vencía inevitablemente. Caía en un sueño intranquilo, sabiendo que me esperaban nuevos horrores tejidos por mi subconsciente, o quizás por algo más, algo que usaba mis sueños como un nuevo canal de comunicación, como un nuevo escenario para su macabro juego. Y Noche, siempre Noche, era el silencioso espectador, o el director, de esta ópera de terror que se representaba cada noche en el teatro de mi mente, en medio del torbellino de fenómenos inexplicables y el creciente terror que se había apoderado de mi vida. Hubo momentos en los que el comportamiento de Noche parecía desviarse de su habitual ambigüedad para mostrar una faceta que, en un principio, interpreté como protectora. Estos episodios eran tan desconcertantes como el resto, pero añadían una capa de complejidad a la ya intrincada relación que tenía con el misterioso felino. Una noche, la sensación de presencia en la casa fue particularmente intensa. No eran solo los susurros o las sombras fugaces. Era una opresión palpable en el aire, una sensación de que algo malévolo y consciente estaba cerca, observándome. Estaba en el salón, intentando leer, aunque mis nervios estaban demasiado crispados para concentrarme. La temperatura había bajado notablemente, y no solo en el punto frío del pasillo, sino en toda la estancia. De repente, Noche, que había estado dormitando en un sillón, se incorporó de un salto. Su cuerpo estaba tenso como un arco, el pelaje del lomo erizado, la cola hinchada como un cepillo. Miraba fijamente hacia un rincón oscuro del salón, donde no había nada más que una vieja lámpara de pie apagada. Pero su reacción era la de un animal enfrentándose a una amenaza inminente. Emitió un gruñido bajo, gutural, un sonido que nunca le había oído antes, lleno de una ferocidad que contrastaba con su tamaño. Luego, comenzó a sisear, un siseo prolongado y agresivo, mientras avanzaba lentamente, paso a paso, hacia el rincón vacío. Me quedé paralizado, observando la escena con una mezcla de miedo y asombro.
Noche se detuvo a un par de metros del rincón y mantuvo su postura amenazante durante varios minutos, sin dejar de sisear y gruñir. Parecía estar interponiéndose entre yo y algo que él podía ver y yo no, pero cuya hostilidad era evidente por la reacción del gato. Lentamente, la sensación de opresión en la habitación comenzó a disminuir. La temperatura pareció subir ligeramente. Noche relajó gradualmente su postura, aunque seguía mirando con recelo hacia el rincón. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se giró, se acercó a mí y se restregó contra mis piernas, ronroneando suavemente como si dijera: «Ya pasó. Estás a salvo». Este tipo de incidentes se repitió en otras ocasiones, aunque con menor intensidad. Si sentía una presencia particularmente fuerte o si una sombra parecía demasiado audaz, Noche reaccionaba, interponiéndose, gruñendo o siseando a la nada visible. En esos momentos, sentía una oleada de gratitud hacia él. Quizás, después de todo, no era un heraldo del mal, sino un guardián, un protector silencioso que luchaba contra las fuerzas oscuras que habitaban la casa. Sin embargo, esta interpretación no terminaba de encajar con otras de sus conductas. Su insistencia en guiarme hacia los lugares más siniestros, sus regalos macabros, su aparente indiferencia en otras situaciones igualmente tensas, todo ello sembraba la duda. ¿Era realmente protección lo que ofrecía? ¿O era una forma de control, una manera de mantener a raya a otras entidades para asegurarse su propia influencia sobre mí o sobre la casa? Quizás su protección no era por mi bien, sino por el suyo propio, o por el de algún equilibrio oscuro que yo no comprendía. ¿Estaba defendiendo su territorio de otras presencias, y yo era simplemente un habitante incidental de ese territorio? La idea de ser un peón en una lucha invisible entre fuerzas desconocidas era tan aterradora como la de ser el objetivo directo de una entidad maligna. Así, incluso sus actos aparentemente protectores estaban teñidos de ambigüedad. Noche seguía siendo un enigma, un ser de motivaciones insondables. Podía ser mi guardián en la oscuridad, pero también podía ser el carcelero que me mantenía atrapado en aquella pesadilla. La única certeza era que mi destino parecía irrevocablemente ligado al de aquel gato negro, y cada día me convencía más de que su llegada no había sido casual, sino el primer movimiento en un juego cuyas reglas y cuyo propósito final se me escapaban por completo. El desgaste físico y mental era brutal. Las noches de insomnio o de pesadillas vívidas, los días de constante tensión y la sensación de ser observado y manipulado por fuerzas invisibles estaban haciendo mella en mi salud y en mi cordura. Hubo un momento en que la desesperación alcanzó un punto crítico y tomé una decisión. Intentaría ignorarlo todo. Intentaría recuperar una semblanza de normalidad, aunque fuera a la fuerza. Mi plan era simple en su concepción, aunque terriblemente difícil en su ejecución. Decidí que no seguiría más a Noche en sus correrías nocturnas. No prestaría atención a los susurros, ni a las sombras, ni a las puertas entreabiertas. Trataría de convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación, del estrés, de la soledad en aquella casa vieja y aislada. Y lo más importante, intentaría distanciarme de Noche, el catalizador aparente de toda esta locura. La primera noche de mi experimento de normalidad fue la más dura. Cuando Noche comenzó con sus habituales maullidos y sus intentos de guiarme fuera de la habitación, cerré la puerta con firmeza, dejándolo fuera. Sus maullidos se volvieron más insistentes, arañó la madera, pero me mantuve firme, tapándome los oídos con la almohada, repitiéndome que solo era un gato, que no había nada que temer. El silencio que siguió a sus protestas fue casi peor. Un silencio denso, expectante, cargado de una tensión palpable. Y entonces, los fenómenos parecieron intensificarse, como en represalia por mi intento de rebeldía. Los susurros ya no eran murmullos distantes, eran casi silbidos agudos que parecían colarse por debajo de la puerta, rozando el umbral de la audición clara.
Las sombras bajo la puerta parecían moverse, danzar con una libertad que antes no tenían. Sentí el frío del punto frío del pasillo extenderse, filtrándose en mi habitación, helando el aire a mi alrededor. Pasé la noche en un estado de terror absoluto, acurrucado en la cama, con la manta hasta la cabeza, como un niño asustado. No dormí ni un minuto. Cada crujido de la casa, cada golpe de viento contra la ventana, era magnificado por mi imaginación hasta convertirse en una amenaza inminente. La ausencia de Noche, que hasta entonces había considerado como una posible fuente del problema, se reveló como algo mucho peor. Sin él, me sentía completamente expuesto, vulnerable. Era como si su presencia, por ambigua y perturbadora que fuera, hubiera estado actuando como una especie de filtro o barrera, y al apartarlo, hubiera abierto las compuertas a algo mucho más directo y hostil. A la mañana siguiente, estaba agotado, con los nervios destrozados. Abrí la puerta de la habitación con temor. Noche estaba allí, sentado tranquilamente en el pasillo, y me miró con una expresión que me pareció casi de reproche, o quizás de lástima. No había rastro de los supuestos horrores de la noche, solo la luz grisácea del amanecer filtrándose por la ventana. Intenté mantener mi resolución durante unos días más, pero fue inútil. Cada noche era una tortura. Los fenómenos no solo no cesaban, sino que parecían volverse más agresivos, más directos. Los objetos pequeños en mi habitación cambiaban de lugar. Oía golpes secos en las paredes, como si alguien quisiera entrar. La sensación de ser observado era constante, asfixiante. Finalmente claudiqué. Una noche, incapaz de soportar más la presión, abrí la puerta y dejé que Noche entrara. Se deslizó en la habitación con su sigilo habitual, saltó a la cama y se acurrucó a mis pies, comenzando a ronronear suavemente. Y casi de inmediato, la intensidad de los fenómenos disminuyó. Los susurros se atenuaron, las sombras retrocedieron, el frío pareció disiparse. No desaparecieron del todo, pero volvieron a su nivel habitual de terror sutil. Mi intento de ignorar la situación había fracasado estrepitosamente, y me había enseñado una lección aterradora. No solo no podía escapar de aquello que habitaba la casa, sino que Noche, de alguna manera incomprensible, era una pieza clave en la dinámica de esos horrores. Ya no sabía si era un guardián, un instigador o simplemente un barómetro de la actividad paranormal. Pero lo que sí sabía era que mi destino estaba inexplicablemente entrelazado con el suyo y que cualquier intento de romper ese lazo solo parecía empeorar las cosas. Estaba atrapado, y la única salida aparente era seguir adentrándome en la oscuridad que él parecía conducir. Tras el fracaso de mi intento por ignorar la creciente marea de fenómenos paranormales, la actividad en la casa pareció encontrar nuevas formas de manifestarse, más sutiles quizás que las sombras danzantes o los fríos intensos, pero igualmente desestabilizadoras. Los pequeños objetos personales comenzaron a cambiar de lugar. No se trataba de grandes movimientos ni de objetos que volaran por los aires al estilo de un poltergeist cinematográfico. Eran desplazamientos menores, casi imperceptibles al principio, diseñados, o eso parecía, para minar mi cordura, para hacerme dudar de mi propia memoria y percepción. Comenzó con cosas triviales. Las llaves de casa, que siempre dejaba en un cuenco específico junto a la puerta de entrada, aparecían de repente sobre la mesa de la cocina o en la repisa de la chimenea. Un libro que estaba leyendo y que había dejado sobre la mesita de noche, lo encontraba al día siguiente en el sofá del salón. Mi pluma favorita, que guardaba celosamente en el bolsillo de mi camisa, aparecía dentro de un zapato. Al principio, como siempre, busqué explicaciones racionales. Distracción, olvido, el simple desorden de una mente cada vez más atribulada. Me esforzaba por ser más meticuloso, por recordar exactamente dónde dejaba cada cosa. Pero los objetos seguían moviéndose. Noche, como era de esperar, solía estar presente o cerca de estos pequeños milagros domésticos. A veces,
Lo encontraba sentado junto al objeto desplazado, mirándolo con esa curiosidad felina que en él siempre parecía tener un trasfondo más profundo. Otras veces, era él quien me guiaba hacia el objeto perdido, maullando y frotándose contra mis piernas, hasta que yo notaba que, por ejemplo, el salero no estaba en la cocina, sino en el estante del baño. Estos incidentes, aunque menores en apariencia, tenían un efecto acumulativo devastador en mi estado de ánimo. Era la constante sensación de que mi entorno más íntimo estaba siendo manipulado, de que no tenía control sobre mi propio espacio. Era como vivir con un fantasma bromista, pero cuyas bromas no tenían nada de divertido. Eran pequeñas agujas de duda y ansiedad que se clavaban en mi mente una y otra vez. Hubo un episodio particularmente inquietante. Tenía una vieja fotografía de mis padres, la única que conservaba en un marco sobre mi escritorio. Una mañana, la encontré boca abajo. Al darle la vuelta, noté que la expresión sonriente de mi madre parecía sutilmente alterada, como si una sombra hubiera cruzado su rostro en el instante de la foto, una sombra que yo no recordaba haber visto antes. Me quedé mirándola durante minutos, con el corazón encogido. ¿Era mi imaginación, sugestionada por el miedo? ¿O la foto realmente había cambiado? Los objetos que Noche me regalaba también participaban en este juego de desplazamientos. La pluma grisácea, el botón de nácar, la muñeca de trapo, aparecían y desaparecían de los lugares donde los había guardado, en una caja tratando de olvidarlos, para reaparecer en sitios inesperados. La pluma sobre mi almohada, el botón en mi plato de comida, la muñeca sentada en una silla frente a la puerta de mi habitación, observándome. Era una guerra de nervios, una tortura psicológica lenta y constante. Cada objeto fuera de lugar era un recordatorio de que no estaba solo, de que la entidad o entidades que habitaban la casa podían interactuar con mi mundo físico de maneras pequeñas pero significativas. Y Noche, con su presencia constante y su aparente conocimiento de estos sucesos, se consolidaba como el nexo entre mi realidad y ese otro plano de existencia que se manifestaba de formas cada vez más extrañas. Empecé a sentir que la casa misma estaba viva, jugando conmigo, respirando a través de estos pequeños actos de desorden. Y yo estaba perdiendo la partida. Mi sensación de seguridad se había desvanecido por completo, reemplazada por una paranoia vigilante. Cada vez que entraba en una habitación, mis ojos escudriñaban cada rincón, buscando el próximo objeto fuera de lugar, la próxima prueba de que mi mundo estaba siendo sutilmente desmantelado, pieza por pieza. Las noches se habían convertido en un desfile de horrores sutiles, pero implacables. Los susurros eran más insistentes, las sombras más audaces, los objetos seguían su danza errática por la casa, y el punto frío en el pasillo palpitaba con una energía helada y expectante. Noche, mi enigmático compañero felino, parecía cada vez más agitado, sus maullidos nocturnos más urgentes, sus intentos de guiarme más desesperados. Sentía que estábamos llegando a algún tipo de clímax, a una revelación inevitable. Una noche en particular, Noche estaba fuera de sí. No paraba de maullar frente a la puerta del sótano, arañándola suavemente, mirándome con una intensidad casi febril en sus ojos esmeralda. Ya había estado en el sótano varias veces, siempre sintiendo esa opresión y ese olor a humedad y olvido, pero nunca había encontrado nada concreto más allá de trastos viejos y telarañas. Sin embargo, la insistencia del gato esa noche era diferente, más apremiante. Con un nudo de miedo y resignación en el estómago, cogí una linterna potente y abrí la puerta. El aire frío y viciado del sótano me golpeó en la cara. Noche se deslizó entre mis piernas y bajó rápidamente las escaleras, deteniéndose en el centro del espacio subterráneo, una estancia amplia y baja con paredes de piedra desnuda. Maulló de nuevo mirando fijamente hacia un rincón oscuro, apenas iluminado por el haz de mi linterna. Me acerqué con cautela, barriendo con la luz el suelo polvoriento y las paredes húmedas. En ese rincón
Apiladas contra la pared, había unas viejas cajas de madera y algunos muebles desvencijados cubiertos por sábanas que parecían sudarios. Noche se acercó a una de las cajas más grandes y comenzó a arañarla, maullando lastimeramente. «¿Qué pasa, Noche? ¿Qué hay ahí dentro?», pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. La caja estaba cerrada con unos clavos oxidados. Busqué alguna herramienta, y tras unos minutos de esfuerzo y con el corazón latiéndome con fuerza, conseguí levantar la tapa. El interior estaba lleno de objetos envueltos en tela amarillenta, vajilla antigua, algunos candelabros de plata deslustrada, cosas que parecían pertenecer a un ajuar de otra época. Estaba a punto de cerrar la caja, decepcionado por no encontrar nada que explicara los fenómenos, cuando Noche metió la cabeza y, con sorprendente habilidad, sacó un pequeño bulto envuelto en un paño de lino que estaba al fondo, casi oculto. Lo dejó a mis pies. Con manos temblorosas, desenvolví el paquete. Dentro, había un pequeño diario encuadernado en cuero desgastado, con las páginas amarillentas y quebradizas, y junto a él, una pequeña daga ceremonial, con el mango de hueso tallado y la hoja oscurecida por el tiempo, aunque extrañamente afilada al tacto. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Abrí el diario. La caligrafía era elegante, femenina, pero difícil de leer. Las primeras entradas hablaban de la vida en la casa muchas décadas atrás, de una familia, de esperanzas y sueños. Pero a medida que avanzaba, el tono se volvía más sombrío. Hablaba de noches de insomnio, de susurros en las paredes, de una sensación de presencia opresiva. Hablaba de un gato negro que había aparecido misteriosamente y que parecía ser el único consuelo de la escritora, pero también su guía hacia la oscuridad que duerme bajo la casa. Las últimas páginas eran casi ilegibles, escritas con trazos erráticos, como si la mano que las escribió temblara de miedo o de locura. Hablaban de rituales, de intentos de apaciguar algo que se había despertado, de un guardián que exigía un precio. Había dibujos extraños, símbolos que no reconocía, y una frase recurrente: «La noche lo ve todo, el gato conduce la noche». Cerré el diario de golpe, con el aliento contenido. La daga ceremonial a su lado parecía ahora mucho más siniestra. Todo encajaba de una forma horrible: los susurros, las sombras, el comportamiento de Noche, sus regalos. Eran ecos de una tragedia antigua, de un horror que se había vivido entre aquellas mismas paredes. La casa no estaba simplemente encantada. Tenía una historia, una herida abierta que seguía supurando. Noche se frotó contra mis piernas, ronroneando suavemente, como si hubiera cumplido una misión. Pero en sus ojos verdes no había alivio, sino una expectación sombría. La descoberta no era el final, sino el principio de algo mucho peor. Ahora sabía que no estaba loco, que los fenómenos eran reales, pero ese conocimiento venía acompañado de un terror aún más profundo. Había desenterrado un secreto oscuro, y sentía, con una certeza helada, que al hacerlo, había atraído la atención de aquello que dormía bajo la casa, aquello que la antigua dueña del diario había intentado, en vano, apaciguar. La noche siguiente sería la más larga de mi vida. El descubrimiento del diario y la daga ceremonial en el sótano había marcado un antes y un después. La relativa sutileza de los fenómenos paranormales dio paso a una manifestación mucho más directa y agresiva. Era como si, al desenterrar el pasado, hubiera roto un sello, o despertado por completo a la entidad que la anterior habitante había temido tanto. La noche que siguió a aquel hallazgo fue, sin duda, la más larga y aterradora de mi existencia. Todo comenzó al anochecer. Apenas el sol se ocultó en el horizonte, la casa pareció sumirse en una oscuridad más profunda de lo habitual, una oscuridad casi tangible, que absorbía la luz de las lámparas y la volvía mortecina. El silencio también era diferente. No era un silencio pacífico, sino uno tenso, preñado de una amenaza inminente. Noche estaba inquieto, mucho más que en noches anteriores. Patrullaba la casa de un extremo a otro,
con el pelaje erizado, emitiendo gruñidos bajos y siseos hacia rincones vacíos. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de ferocidad y miedo. Ya no intentaba guiarme. Parecía estar librando su propia batalla contra un enemigo invisible. Los susurros se convirtieron en voces claras, aunque seguían siendo ininteligibles, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo en idiomas desconocidos. Justo al otro lado de las paredes, del techo, del suelo, se oían golpes secos y arrastramientos en el piso superior, en el sótano, como si muebles pesados fueran arrastrados o como si alguien caminara con dificultad. Las sombras ya no eran fugaces, se volvieron más densas, más definidas. Vi siluetas oscuras pasar por los umbrales de las puertas, figuras altas y encorvadas que parecían observarme desde la penumbra de los pasillos. Una de ellas, particularmente aterradora, se materializó brevemente al final del pasillo del punto frío. Una forma vagamente femenina, con algo que parecían cabellos largos y oscuros flotando a su alrededor, y dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Desapareció antes de que pudiera gritar. La temperatura en toda la casa descendió bruscamente. El frío era penetrante, húmedo, acompañado de un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y algo dulzón y nauseabundo, como flores marchitas. Las puertas de los armarios y de las habitaciones se abrían y cerraban con violencia, golpeando sus marcos. Los objetos pequeños no solo se movían, algunos levitaban brevemente o eran arrojados por los aires con fuerza. Un vaso en la cocina estalló en 1000 pedazos sin que nadie lo tocara. Me refugié en el salón, encendiendo todas las luces, aunque parecían tener poco efecto contra la oscuridad invasora. Tenía el viejo diario y la daga ceremonial sobre la mesa, junto a mí, como si pudieran ofrecerme algún tipo de protección. Noche estaba a mis pies, siseando y gruñendo hacia la puerta, que vibraba como si alguien intentara derribarla desde el otro lado. En un momento dado, todas las luces de la casa parpadearon y se apagaron, sumiéndome en una oscuridad casi total, rota solo por el débil resplandor de la luna a través de las ventanas. El terror me atenazó. Grité, pero mi voz sonó ahogada, absorbida por la negrura. Sentí una presencia helada a mi espalda, un aliento fétido en mi nuca. Me giré bruscamente, pero no vi nada. Solo sentí. Fue Noche quien rompió el hechizo. Saltó sobre la mesa, tirando el diario y la daga al suelo, y luego se lanzó hacia la puerta, golpeándola con su cuerpo y maullando con una furia increíble. Las luces parpadearon de nuevo y volvieron, débiles e inestables, pero volvieron. La presión en la habitación disminuyó ligeramente. Miré a Noche. Estaba jadeando, con el pelaje completamente erizado. Luego miró hacia el diario y la daga en el suelo, y después a mí, con una urgencia desesperada en sus ojos. Parecía querer decirme algo, indicarme que hiciera algo con aquellos objetos. La noche continuó con oleadas de actividad terrorífica, voces que me llamaban por mi nombre desde la oscuridad, manos frías que parecían rozarme la piel, la sensación constante de ser observado por múltiples presencias hostiles. Cada minuto era una eternidad. Me aferraba a la poca cordura que me quedaba, mientras Noche seguía su extraña vigilia, a veces luchando, a veces observando, siempre enigmático. No supe cómo, pero sobreviví hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol, pálidos y tímidos, se filtraron por las ventanas. La intensidad de los fenómenos comenzó a remitir. Las voces se acallaron, las sombras retrocedieron, el frío se disipó lentamente. La casa, aunque marcada por el caos de la noche, parecía volver a un estado de calma precaria. Estaba exhausto, física y emocionalmente destrozado, pero vivo. Noche se acurrucó a mi lado, temblando ligeramente, y por primera vez vi en sus ojos algo que se parecía al agotamiento. La noche más larga había terminado, pero sabía que la batalla no. La entidad de la casa se había manifestado en toda su fuerza, y yo, con la ayuda o la guía de aquel misterioso gato, tenía que encontrar una manera de enfrentarla
o perecer en el intento. El diario y la daga eran las únicas pistas, las únicas armas que poseía. El amanecer tras la noche más larga trajo consigo una calma engañosa. El sol pugnaba por disipar las sombras físicas, pero las psicológicas se aferraban a mí con tenacidad. Estaba al límite de mis fuerzas, pero una nueva determinación, nacida de la desesperación y de la cruda revelación de la noche anterior, me impulsaba. Tenía que entender, tenía que actuar. El diario y la daga, caídos en el suelo durante el clímax del terror, eran ahora el centro de mi atención. Noche, exhausto pero vigilante, no se apartaba de mi lado. Mientras yo recogía los objetos, él los olfateaba con interés, luego me miraba fijamente, como si esperara que descifrara su significado. Pasé horas releyendo el diario, esta vez con una nueva perspectiva, buscando pistas entre las líneas febriles de aquella mujer atormentada que había vivido mi misma pesadilla décadas atrás. Descubrí que la casa había sido construida sobre un terreno considerado sensible por antiguas creencias locales, un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y otros lugares era especialmente delgado. La familia original había prosperado durante un tiempo, pero luego, una serie de desgracias y fenómenos extraños comenzaron a suceder. La escritora del diario, una descendiente, hablaba de una entidad guardiana o un espíritu del lugar que se había vuelto hostil, quizás por alguna ofensa olvidada o por un desequilibrio provocado. El gato negro, Azrael lo llamaba ella en el diario, había aparecido en su vida de forma similar anoche en la mía, misteriosamente, en un momento de gran necesidad. Azrael, según el diario, no era ni bueno ni malo en sí mismo, sino un conductor, un ser capaz de navegar entre los mundos y de interpretar los deseos de la entidad. A veces la protegía, otras parecía instigar los fenómenos, empujándola hacia un destino inevitable. Las últimas páginas, las más crípticas, hablaban de un ritual de apaciguamiento o de sello que ella había intentado realizar, usando la daga y ciertos elementos naturales recogidos en noches específicas. No estaba claro si había tenido éxito o si algo había salido terriblemente mal. La última entrada era abrupta, interrumpida. La noche lo reclama todo. Azrael me guía hacia el frío. Una frase en particular me heló la sangre. Describía cómo la entidad se alimentaba del miedo, de la desesperación, y cómo a veces buscaba anclarse a un ser vivo para manifestarse con más fuerza. Temí que yo me estuviera convirtiendo en ese ancla. Miré anoche. ¿Era él una reencarnación de Azrael? ¿O simplemente otro gato negro atraído por la energía oscura de la casa? Su comportamiento, tan ambiguo, tan lleno de significados ocultos, parecía encajar con la descripción del diario. Él no era la causa, pero sí una pieza fundamental del rompecabezas, un catalizador. La verdad oculta en la noche era más compleja y aterradora de lo que había imaginado. No se trataba de un simple fantasma vengativo, sino de algo más antiguo, más primordial, ligado a la tierra misma sobre la que se asentaba la casa. Y yo, al igual que la mujer del diario, estaba atrapado en su red. Decidí que mi única oportunidad era intentar completar o corregir lo que ella había comenzado. El diario mencionaba ciertos puntos de la casa, con especial concentración de energía: el sótano, el ático y sí, el punto frío del pasillo. También hablaba de la importancia de la hora más oscura, justo antes del amanecer, y de la necesidad de actuar con una intención clara, ya fuera de destierro o de apaciguamiento. Noche pareció percibir mi resolución. Se restregó contra mis piernas, ronroneando con una intensidad particular, y luego caminó hacia la puerta del sótano, mirándome por encima del hombro. El mensaje era claro. No sabía si estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida o si era mi única salida. Pero ya no podía seguir viviendo así. Armado con el diario, la daga y una mezcla de terror y determinación, me preparé para enfrentar la oscuridad.
La verdad, aunque terrible, me había dado un propósito, y Noche, mi enigmático conductor, me guiaría una vez más hacia el corazón de la pesadilla, donde esperaba, de alguna forma, encontrar la luz. Con la decisión tomada, una extraña calma se asentó sobre mí, la calma de quien ya no tiene nada que perder. La noche siguiente, esperé a que las horas avanzaran hacia ese punto muerto entre la medianoche y el alba, la hora más oscura mencionada en el diario. Noche estaba a mi lado, inusualmente sereno, como si supiera que el momento decisivo había llegado. Siguiendo las vagas instrucciones del diario y mi propia intuición, exacerbada por semanas de terror, comencé a prepararme. No había ingredientes exóticos ni cánticos complejos. La mujer del diario había hablado de usar elementos que representaran la casa y su historia, y de un acto de voluntad, una ofrenda o una declaración. Primero, fui al punto frío del pasillo. Llevaba conmigo la daga ceremonial y uno de los regalos de Noche, el botón de nácar antiguo que el diario insinuaba podría haber pertenecido a un miembro de la familia original. Coloqué el botón en el suelo, justo en el centro de la zona helada. Luego, con la daga, tracé con mucho cuidado un círculo a su alrededor en el polvo del suelo, un símbolo de protección y delimitación que había visto esbozado en una de las páginas. Mientras lo hacía, susurraba palabras de respeto hacia la casa, hacia su historia, pero también de firmeza, declarando mi intención de vivir en paz, de no ser una víctima más de su tristeza. Noche observaba cada movimiento con una atención hipnótica. El aire en el pasillo se sentía increíblemente denso, el frío más intenso que nunca. Los susurros se alzaron a mi alrededor, interrogantes, amenazantes, pero esta vez no me dejé amedrentar. Mantuve la concentración, mi voz firme aunque temblorosa. Luego, el diario hablaba de devolver algo que la casa había perdido o que le había sido arrebatado. Recordé la muñeca de trapo, tan llena de una tristeza palpable. La tomé y la llevé al ático, al rincón donde Noche me había guiado tantas veces. La deposité suavemente sobre un viejo baúl, junto a otros objetos olvidados, como si la devolviera a su lugar de descanso. Descansa en paz, musité. El último acto, el más difícil, debía realizarse en el sótano, el corazón oscuro de la casa. Allí, donde había encontrado el diario, Noche me esperaba. El diario hablaba de un sacrificio simbólico, no de sangre, sino de algo personal, algo que representara mi miedo. Tomé una de las páginas de mis propios escritos atormentados sobre los sucesos de la casa, una página llena de angustia y desesperación. Con la daga no la usé para cortar, sino para señalar, para dirigir mi intención. Prendí una pequeña vela y quemé esa página en un cuenco de metal, dejando que el humo se elevara. Libero este miedo. No me pertenece más, dije con toda la convicción que pude reunir. Mientras las cenizas se enfriaban, Noche se acercó al cuenco, lo olfateó y luego, sorprendentemente, comenzó a ronronear de una forma profunda y constante, un sonido que pareció vibrar por todo el sótano. No hubo explosiones de luz ni gritos demoníacos, simplemente una sensación de que algo se había asentado, de que una tensión largamente contenida se había liberado. El aire pareció volverse más ligero, el frío menos agresivo. Los susurros se desvanecieron, reemplazados por un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía amenazante, sino simplemente vacío. Cuando subí del sótano, el primer atisbo del amanecer comenzaba a teñir el cielo. La casa estaba en calma, una calma profunda, casi irreal. Noche me siguió, se acurrucó en su lugar favorito del salón y se durmió profundamente, algo que no le había visto hacer con tanta paz en semanas. ¿Había funcionado? ¿Había realizado correctamente aquel ritual involuntario, guiado por fragmentos de un diario y la presencia de un gato enigmático?
¿O era esta la calma que precede a una tormenta aún peor, una falsa tregua antes del asalto final? No lo sabía. Estaba agotado hasta la médula, pero una pequeña semilla de esperanza, frágil y temerosa, comenzaba a brotar en mi interior. Había enfrentado la oscuridad, a mi manera, y la casa, por ahora, parecía haber respondido con silencio. Solo el tiempo diría si había encontrado la paz o simplemente un breve respiro en el corazón de la pesadilla. Los días que siguieron a aquella noche de ritual improvisado transcurrieron en una atmósfera de extraña normalidad. La opresiva sensación de presencia había desaparecido casi por completo. Los susurros se habían acallado, las sombras ya no danzaban en los rincones de mi visión y los objetos permanecían en sus lugares. Incluso el punto frío del pasillo había perdido su intensidad helada. Ahora solo era un tramo más de la casa, quizás un poco más fresco, pero nada anormal. La casa respiraba de nuevo, o más bien, había dejado de contener la respiración. El silencio ya no era expectante ni amenazante, sino simplemente eso: silencio. Por primera vez en meses, pude dormir noches enteras sin pesadillas, despertar sintiéndome descansado, moverme por mi hogar sin ese constante nudo de ansiedad en el estómago. Noche también parecía diferente. Su comportamiento ya no era el de un guía tenso y vigilante hacia lo desconocido. Volvió a ser, en gran medida, un gato. Dormitaba largas horas al sol, jugaba con alguna mota de polvo, buscaba caricias y ronroneaba con una tranquilidad que no le había conocido antes. Sus ojos verdes seguían siendo profundos y sabios, pero la urgencia febril había desaparecido de ellos. Parecía satisfecho, como si una larga y ardua tarea hubiera llegado a su fin. A pesar de la calma, una parte de mí permanecía en vilo, esperando que la pesadilla regresara en cualquier momento. Cada crujido de la vieja casa me hacía sobresaltar. Cada sombra fugaz me ponía en alerta. Pero los días se convirtieron en una semana, y luego en 2, y la paz persistía. Comencé a permitirme creer que, de alguna manera, había logrado algo. Que la mujer del diario, a través de sus escritos, y Noche, con su guía enigmática, me habían ayudado a encontrar una forma de apaciguar lo que fuera que habitaba aquellas paredes. Sentía una extraña mezcla de alivio y una sutil melancolía. El terror había sido una carga insoportable, pero también me había forjado una conexión peculiar con la casa, y sobre todo, con Noche. Él había sido mi único compañero en la oscuridad, el único testigo de mi descenso al miedo y mi lucha por salir de él. Aunque su naturaleza seguía siendo un misterio, le debía una gratitud inmensa. Una mañana, unas 3 semanas después de la noche del ritual, me desperté con una sensación extraña. La casa estaba silenciosa, como siempre desde entonces, pero había algo diferente, un vacío. Busqué a Noche. No estaba a los pies de mi cama, ni en su rincón del salón, ni en la cocina esperando su desayuno. Lo busqué por toda la casa, llamándolo. Revisé cada habitación, cada armario, el sótano, el ático. No había ni rastro de él. Las ventanas estaban cerradas, las puertas también. No había forma lógica de que hubiera salido. Simplemente, ya no estaba. Noche había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Sin un maullido de despedida, sin una última mirada. Se había esfumado, como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí solo el eco de su presencia y el recuerdo de sus ojos esmeralda. La comprensión me golpeó con una mezcla de tristeza y aceptación. Su misión, fuera cual fuese, había concluido. Quizás él era, como el Azrael del diario, un conductor, un ser que aparecía cuando el velo entre los mundos se rasgaba, para guiar o para equilibrar. Y una vez restaurado el equilibrio, o cerrado el portal, su propósito aquí había terminado. La casa permaneció en calma. La ausencia de Noche era palpable, un hueco silencioso en la estructura de mis días. Pero ya no había miedo, solo una profunda sensación de haber atravesado algo terrible y haber salido, de alguna manera,
al otro lado. La paz había llegado, pero tenía un precio. La partida de mi oscuro y enigmático guardián. El tiempo, ese sanador implacable y a la vez gentil, comenzó a tejer su manto sobre los recuerdos más crudos. Pasaron meses, luego un año. La casa, mi casa, se había convertido verdaderamente en un hogar, un refugio de paz y silencio, tal como había anhelado al mudarme allí. Los sucesos de aquel periodo oscuro parecían cada vez más lejanos, como los fragmentos de una pesadilla febril que uno apenas puede reconstruir a la luz del día. Me había acostumbrado a la ausencia de noche, aunque a veces en la quietud de la tarde o en el silencio de la noche, creía escuchar el eco fantasma de un maullido suave o sentir la presión ilusoria de un cuerpo felino acurrucándose a mis pies. Eran solo eso, ecos, trucos de la memoria y del anhelo. Retomé mi vida, mis rutinas. Volví a leer hasta tarde, a disfrutar del jardín, a apreciar la tranquilidad del entorno. La historia del diario y la daga ceremonial estaban guardadas en una caja fuerte, reliquias de una batalla ganada, o quizás de una tregua pactada con fuerzas que seguían más allá de mi comprensión. Pero nunca volví a ser completamente el mismo. Aquella experiencia me había cambiado de formas sutiles, pero profundas. Había atisbado al otro lado del velo, había sentido el aliento helado de lo desconocido, y esa conciencia permanecía grabada en mi alma. La noche, para mí, nunca más sería simplemente ausencia de luz. Siempre contendría la memoria de otras presencias, de otros mundos solapados con el nuestro. A veces, muy de vez en cuando, en esas horas inciertas de la madrugada, cuando el sueño es ligero y la mente vulnerable, me despertaba con una sensación extraña, una alerta sutil, un recuerdo sensorial, y en un par de ocasiones, al mirar hacia la ventana, justo en el límite de la visión, creí ver, por un instante fugaz, la silueta de un gato negro recortada contra la luz de la luna, con dos puntos brillantes como esmeraldas observándome. ¿Era noche? ¿O solo el juego de las sombras y mi propia sugestión? Nunca lo sabría con certeza. Quizás solo venía a asegurarse de que la calma persistía, un guardián silencioso vigilando desde la distancia. O quizás era simplemente la prueba de que ciertas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. La duda, ese último vestigio del terror psicológico, permanecía. ¿Estaba realmente todo en calma? ¿O la entidad de la casa simplemente dormía, esperando? Y noche, o algo parecido a él, seguía siendo el eterno conductor, el heraldo que anunciaría un nuevo ciclo cuando llegara el momento. Vivo con esa incertidumbre, pero ya no con miedo. He aprendido que hay misterios que es mejor no desentrañar del todo, oscuridades que forman parte del tejido del universo. Y he aprendido que, a veces, en la más profunda de las noches, un guía inesperado puede aparecer para conducirnos a través del terror, dejándonos al final con la pregunta de si fue un sueño, una realidad, o ambas cosas a la vez. La casa sigue en pie, silenciosa, y yo sigo aquí, escuchando los ecos en la madrugada, siempre consciente de que la noche lo ve todo, y que en algún lugar, quizás, un gato negro de ojos penetrantes sigue conduciendo sus misterios. Espero que esta extensa narrativa cumpla con tus expectativas de longitud y profundidad, manteniendo la atmósfera de terror psicológico y suspense adecuada para tu canal. Ha sido un placer escribirla.